Vamos a exponernos ahora a la palabra del Señor. Recuerden que este es el momento más importante de todo el culto, porque es importante cantarle a Dios, es importante hablarle a Dios, es importante darle al Señor de lo mucho que Él nos da, pero lo más importante es lo que Dios nos tiene que decir. ¿Ok? Nosotros creemos firmemente que la palabra del Señor es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y nosotros creemos que cuando un predicador interpreta correctamente la Escritura, ¿qué cosa es interpretar correctamente? Que el predicador diga o dé a entender lo que Dios literalmente quiso decir o quiso dar a entender cuando inspiró la Escritura. Si un predicador logra decir exactamente lo mismo que Dios quiso decir cuando plasmó ese texto, sería como si Dios estuviese usando las cuerdas vocales del predicador para hablarle a todos los que están sentados escuchando la palabra. Por tanto, hermanos, si yo interpreto correctamente hoy la Escritura, usted puede decir Dios habló. Así que sí, hay alguna manera de que Dios nos hable, y es a través de su palabra, interpretada correctamente en su contexto. Para eso también hay que disponer el corazón. Por eso vamos a orar ahora y vamos a pedirle a Dios que nos concentre totalmente en su palabra y vamos a tratar de extraer del texto todas las verdades que estén ahí contenidas, o por lo menos las generales, para en esta mañana escuchar la voz del Señor por medio de su palabra. Padre, al exponernos a tu palabra, Señor, rogamos la gracia en tu espíritu para poder ser iluminados y entender las Escrituras. Te pido por cada uno de nosotros porque somos débiles y porque en nuestra carne no hay entendimiento de las Escrituras, Señor. Tu palabra lo dice en Romanos 3, no hay quien entienda, Señor. Si tú nos dejas a nuestra suerte y a nuestro intelecto, jamás entenderemos correctamente tu palabra y torceremos las Escrituras. Por eso rogamos que por medio de tu Espíritu nos des un claro y diáfano entendimiento de tu palabra, Señor. Y a mí como predicador, ayúdame a interpretarla correctamente, porque estoy delante de ti en presencia tuya y algún día tendré que dar cuentas delante de ti en el juicio de lo que hablé desde el púlpito. Por eso, Señor, ruego que me confieras la gracia suficiente como para hablar lo que tú quisiste decir, interpretar correctamente tu palabra. Y a cada uno de nosotros, siendo expuestos a tu palabra, danos el poder para vivirla para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la carta de Tito. Vamos a empezar este estudio expositivo de la epístola de Pablo a Tito. Tito era un pastor que Pablo lo deja en Creta, como bien pudieron darse cuenta en el capítulo 1, para que él hiciese ciertas cosas que Pablo le manda a hacer. Miren lo que dice mi introducción. El propósito de Pablo en esta carta fue poner por escrito los aspectos esenciales de lo que un pastor o un líder cristiano debe ser y debe hacer. Déjenme aclarar que la introducción no la escribí yo, la tomé de un comentario. ¿Ok? Estas cosas se pueden resumir en los siguientes 3 encargos. Corrige lo deficiente, establece ancianos y preséntate tú mismo como un ejemplo. Pablo se encuentra en las postrimerías de su vida. Postrimerías significan los últimos días de su vida. En el último tiempo ya estaba a punto de morirse, estaba anciano. Pablo se encuentra en las postrimerías de su vida, la cual ha gastado a lo largo de muchos años y de esforzados trabajos predicando el evangelio. También gastó su vida enseñando y entrenando a una nueva generación de obreros cristianos que serían los sucesores y que habrían de cuidar a las congregaciones. Y se encargaría de seguir agregando nuevos convertidos a la iglesia del Señor. De esta manera, la epístola se convierte en un valioso manual de recomendaciones y razonamientos dirigidos a quien esté dedicado a servir a Dios en la obra. Se tratan temas de la doctrina de la salvación por la fe sin obras, la justificación, la regeneración por el Espíritu Santo, así como los lineamientos de una vida cristiana fructífera. El motivo exclusivo de la epístola fue ayudar a un pastor en su vida y en su ministerio. En las cartas a Timoteo, 3 grandes asuntos ocupan los pensamientos de Pablo: el gobierno de la iglesia, la sana doctrina y una vida recta, en las cartas de Timoteo. Ahora dice, al estudiar la carta de Tito, vemos que estos mismos 3 temas sobresalen a lo largo de toda la carta.
En el capítulo 1 se aborda el gobierno de la iglesia, en el capítulo 2 la vida recta de los creyentes y en el capítulo 3 la sana doctrina de la bondad salvadora de Dios. O sea, estos son los tres temas que a Pablo le importan para con una iglesia. La sana doctrina, la vida recta de los creyentes y el gobierno de la iglesia. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1. Obviamente vamos a estar hablando acerca del gobierno de la iglesia. Específicamente vamos a estar hablando acerca de los obispos, o sea, los pastores, los requisitos que Dios manda en su palabra para que ellos sean ordenados como obispos y la función restrictiva que tiene que cumplir un obispo para con las falsas doctrinas. Con esto vamos a sentar la base para las próximas predicaciones. Les invito a considerar los versículos desde el 1 hasta el 4, en donde Pablo hace una salutación o un saludo a Tito. Dice que es Pablo, el siervo de Dios y el apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna. Lo primero que les quiero decir es que la Reina Valera del 60 tiene una traducción muy difícil, porque nosotros ya no hablamos el castellano, que era cuando se tradujo la Reina Valera del 60. El español, sobre todo aquí en Cuba, se ha degradado muchísimo. Y esas estructuras complejas que se usaban antes en español ya no se utilizan. Es lo que pasa con el himno de Castillo Fuerte es nuestro Dios, que dice, con furia y con afán, acósanos Satán. Y pareciera como que estamos diciendo, con furia y con afán, ven y acósanos. Y no, es que en el español antiguo, en lo que nosotros decimos con furia y con afán, nos acosa Satán, ellos ese nos lo ponían como sufijo detrás del verbo. Y por eso es que dice, sécase la hierba, marchítase la flor. En vez de se seca la hierba y se marchita la flor, sécase, marchítase. ¿Ok? Eso es un español antiguo. Como ese español está antiguo ahí, lo que les quiero decir es que lo que dice ese versículo 1 ahí, si nosotros interpretamos literalmente lo que dice, vamos a torcer todo lo que dice el texto. Por eso yo les traje otra versión para que ustedes entiendan lo que dice ese versículo 1. El versículo 1 dice, Pablo fue escogido para proclamar la fe de Dios a los que Dios ha elegido para enseñarles la verdad que les lleva a vivir vidas piadosas. Eso es lo que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, que ha sido escogido para enseñarles la verdad a los elegidos y que esa verdad los lleva a vivir vidas piadosas. Eso se pierde ahí cuando tú lo lees normal en la Reina Valera del 60, parece que dice otra cosa. ¿Ok? Pero no. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, en la salutación en el versículo 1, Pablo nos está dejando claro que sin una verdad verdadera, o sea, sin la sana doctrina no hay piedad. O sea, él está diciendo que lo que lleva a una vida piadosa es que se enseñe la sana doctrina como es, que se enseñe la verdad. Una adulteración de la verdad repercute automáticamente, porque eso es un efecto dominó, en una adulteración de la vida cristiana. ¿Por qué ustedes ven en esas iglesias fofas que los creyentes no se convierten, no avanzan y no crecen en la fe? Es obvio. No están en la sana doctrina, no predican el evangelio en la iglesia. Eso repercute en que están ahí, pero son todos unos carnales y pasan los años y no cambian. Siguen siendo tan carnales o peores que antes. Y si cambian es para mal, no para bien. Obviamente, hermanos, cuando no está la sana doctrina, no puede haber piedad. La piedad viene únicamente por la sana doctrina. La falsa enseñanza produce siempre un falso cristianismo. Y eso es lo que estamos cansados de ver en las iglesias, mayormente las carismáticas, estos grandes apóstoles que se levantan, apóstoles entre comillas y profetas, que al final todos caen en pecado, como pasó aquí con Dairon, en adulterio. Eso es normal. ¿Por qué? Porque no tienen una sana doctrina, y como no tienen una sana doctrina, su vida no deriva en piedad. No tienen piedad en sí mismos y por eso fallan. Dicen, como termina el versículo, que profesan con sus labios conocer a Dios, pero con su conducta demuestran constantemente que realmente ni lo conocen y que son unos rebeldes y que están reprobados para toda buena obra. O sea, no tienen buenas obras, no hacen buenas obras. Todo es ficticio y todo es mentira. ¿Por qué? Un efecto dominó. Mala enseñanza, falso cristianismo. Eso es lo que dice el versículo 1. Ahora, en el versículo 2, ya aquí se comienza a hablar de la soteriología, específicamente del supralapsarianismo. En el versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos.
¿Qué fue lo que Dios prometió desde antes de los principios de los siglos? Responde el texto, la vida eterna. O sea, el texto está diciendo que Dios prometió vida eterna. ¿Cuándo prometió? El texto responde, antes de los principios de los siglos. Otra pregunta, ¿qué son los principios de los siglos? Para nosotros los principios de los siglos, Génesis 1:1, en el principio que dio los cielos y la tierra, cuando Dios comenzó a crear. O sea, Pablo está diciendo en este versículo 2 de Tito, que Dios ya había determinado quiénes alcanzarían la vida eterna y había hecho la elección antes de haber dicho hágase la luz. Ya había prometido esa vida eterna y Dios no miente. Esa vida eterna es segura para aquellos a quienes Él eligió. ¿Ok? Ese es el supralapsarianismo. Ustedes saben que hay dos corrientes en cuanto a esto, el supra y el infra. Bueno, hay más. Y el sublapsarianismo, hay unas cuantas más. Pero básicamente la discusión está entre supra e infra. ¿Qué dice el supralapsarianismo? De que Dios hizo la elección antes de la caída. ¿Qué dice el infralapsarianismo? Que el hombre cayó y ahí cuando cayó fue que Dios hizo la elección. Pero estamos viendo que Pablo no se presenta como un infralapsario, se está presentando como un supralapsario. Dios ya prometió vida eterna antes de la creación. O sea, vemos ahí claramente está implícito la elección de la gente y obviamente está implícito el plan de salvación antes de la caída. Y no es este en el único pasaje en donde se enseña esa verdad. Dice en el versículo 3, y a su debido tiempo obviamente la manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Mira lo que dice el versículo 3. El versículo 3 enseña que esa doctrina del supralapsarianismo, de la salvación por gracia, de la elección de la gente, no se vino a revelar hasta el tiempo del Nuevo Testamento. Lo está diciendo Pablo, voy a repetir el 3. Y a su debido tiempo manifestó sus palabras. ¿Cuál palabra? De que Él no miente para salvar a esos que les prometió vida eterna. ¿Cuándo lo dijo? ¿Cuándo creó? No. ¿A los profetas del Antiguo Testamento? No. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que dice Pablo, a mí me fue encomendada. O sea, eso lo revela Pablo. ¿Cómo lo sabe Pablo? Bueno, en Gálatas capítulo 1, versículo del 10 al 12, dice claramente que él fue llevado allá arriba. Bueno, no es ahí donde dice que fue llevado. La idea es que dice que a él se le reveló personalmente por Jesucristo el Evangelio. O sea, ¿existe alguna persona que haya vivido sobre la faz de la tierra a la que Cristo personalmente le dijo, ven acá, que te voy a explicar el Evangelio desde el pi hasta el pa? Sí, fue Pablo. Por eso es que nadie tenía un entendimiento más cercano del Evangelio que el propio Pablo. Y por eso es que vamos a decir que en las epístolas, la voz cantante, la voz final, yo diría que la tiene que tener él. Si Cristo personalmente se lo reveló a él, pues hermano, lo que diga Pablo es de primera mano. Los demás lo oyeron por lo que les enseñaron, por lo que vieron, pero a Pablo se lo dijeron. El Cristo resucitado le enseñó el Evangelio a Pablo. Pablo está diciendo aquí que esa verdad no fue revelada hasta el tiempo neotestamentario, hasta el tiempo apostólico, en donde es él el que está, vamos a decir, rompiendo el hielo y enseñando esto por primera vez. Lo acusaban de libertinaje, como mismo acusan ahora todos los que somos conservadores. Nos dicen, esa doctrina que ustedes enseñan lo único que produce es que la gente, cuando tú enseñas que la salvación no se pierde, lo único que va a hacer es que la gente se achante y la gente se va a confiar, y no. Eso es lo que decían de Pablo, que dice que lo acusaban de ser libertino, de enseñar libertinaje, y él decía que no, que para nada. La vida santa o la sana doctrina produce una vida piadosa, es todo lo contrario. Cuando tú enseñas las cosas como son, no te vas a achantar. Lo que vas a hacer es ser agradecido y vas a enfocarte más, no me viene la palabra, vas a convertirte más. ¿Ok? Y bueno, después le dice el remitente, que es a Tito, obviamente a ti, Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Esa es la salutación. Vimos que en la salutación Pablo nos está diciendo que sin una verdadera doctrina no hay una verdadera piedad. Pablo nos está enseñando que Dios decretó la salvación y la vida eterna de las personas antes de la caída, supralapsarianismo, y nos está diciendo que esa verdad la enseñó él y que antes de él no se había dicho, no había sido revelada, no había sido manifestada esa revelación. Eso es solamente en la salutación. Después de haber hecho la salutación, ahora pasa Pablo a abordar el tema que realmente le ocupa a él. Lo que realmente le importa a él es esta cuestión. Dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta.
para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Por cuál causa? Porque Dios, que no miente, prometió vida eterna a las personas y me la encomendó a mí. Por eso yo te dejé a ti, para que eso sea lo que se predique y para que corrijas cosas que hay deficientes. Hay deficiencia en la iglesia. Miren qué buena pregunta. ¿Cuáles son las deficiencias que habían en las iglesias en donde Pablo deja a Tito? Bueno, primera deficiencia que viene ahí es que no tenían ancianos. Vamos a volver a leer. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. En griego no dice corregir lo deficiente. En griego dice, para que continuases enderezando o arreglando lo que yo inicié. Más o menos es la idea que transmite en griego. O sea, como que yo empecé pero no terminé y te dejé a ti para que tú concluyas la obra y acabes de enderezar lo que yo no pude acabar de enderezar. Corregir lo deficiente. ¿Qué es lo deficiente? Que no tienen ancianos. ¿Qué es un anciano? Vamos a establecer de nuevo la diferencia entre anciano, obispo y pastor. ¿Cuál es la diferencia entre anciano, obispo y pastor? Ninguna diferencia. Un anciano es un obispo es un pastor es un obispo, un pastor es un anciano, un obispo es un anciano y un obispo es un pastor. La Biblia utiliza 3 nomenclaturas diferentes para referirse al mismo oficio. Cada una de ellas tiene una función que da a entender algo de la faceta de un pastor. Cuando se habla de pastor como tal, básicamente se refiere a su labor de alimentar a las ovejas. El pastor es el que guía a las ovejas al pasto. En este caso, el pasto en la Biblia tiene que ver mucho con que él es el que enseña la palabra. Pero cuando se habla de obispo, obispo significa literalmente en griego supervisor. Lo que da a entender es que el pastor supervisa absolutamente todo en la iglesia y todas las personas de la iglesia. Él las supervisa. En griego, sobreveedor. O sea, una traducción más al español es supervisor. Y cuando se dice anciano, es un término que más bien denota la sabiduría que debe tener el pastor. Pero básicamente son la misma cosa. Usted me puede decir a mí anciano, me puede decir obispo, me puede decir pastor, como quiera. Son el mismo oficio, son la misma persona. Por eso usted se va a encontrar libros en donde dice, hemos establecido tantos ancianos, esos son pastores. O hemos establecido tantos obispos, esos son pastores. Hemos establecido tantos pastores, esos son ancianos. ¿Ok? Son intercambiables y así lo utiliza el Nuevo Testamento. Pablo dice que hay que establecer ancianos. Miren, hermanos, yo les quiero hablar aquí de algunas cosas que no se hablan nunca, que no están en el texto. Fíjense lo que les quiero decir. No me voy a salir como tal porque sigo más o menos dentro del contexto, pero sí quiero mencionar estas cosas porque estas cosas nunca se hablan en las iglesias y las personas están perdidas en cuanto a esto. Establecer ancianos. ¿Quiénes deben establecer ancianos? Bueno, hermanos, de acuerdo al orden bíblico, debe ser de otra manera. ¿Ok? Yo le voy a ubicar en el contexto cubano. ¿Qué es lo que ocurre en Cuba cuando hay que buscar a un pastor para una iglesia? ¿Ok? Vamos a suponer que ahora yo me voy y ustedes se quedan aquí y yo antes de irme formo la comisión de púlpito y se queda ahí la comisión de púlpito. ¿Ok? Y la comisión de púlpito se encarga de empezar a buscar el nuevo pastor. Esa es la manera en la que funciona aquí en Cuba. ¿Cómo se busca ese pastor? Porque nadie sabe. Yo me he dado cuenta. En Santiago me lo preguntaron por lo directo. Pastor, ¿cómo se elige un pastor? Porque nosotros no sabemos en esta iglesia cómo se elige un pastor. Yo les tuve que explicar cómo elegían, cómo buscar un pastor. Y hay otros que no dicen nada, pero usted se da cuenta que la manera en la que ellos hacen la elección, te das cuenta que lo hicieron mal porque no sabían cómo hacerlo. ¿Cómo se elige un pastor? La comisión de púlpito, que no debe ser así, pero lo estoy acoplando al contexto cubano. La comisión de púlpito lo primero que tiene que hacer es crear un perfil pastoral. ¿Qué cosa es un perfil pastoral? Es un documento que dice el tipo de pastor que ustedes quieren. Nosotros queremos un pastor maestro, que sea conservador, que se sepa el himnario bautista completo y que dé culto en las noches de los domingos, porque hay pastores que no quieren dar culto en las noches de los domingos. ¿Ok? Viceversa, somos una iglesia misionera. Queremos un pastor plantador, un pastor misionero, un pastor evangelista que salga a la calle y que nos ponga a predicar a todo el mundo en la calle. Eso es un perfil pastoral. Todas las iglesias tienen que saber lo que quieren de acuerdo a la idiosincrasia de la iglesia. Tienen que pedir un pastor que se acople a lo que es la iglesia. Ustedes no van a pedir un pastor loco que venga hablando en lenguas y remolineando cuando en esta iglesia ni se remolinea ni se danza en lengua, ¿ok? Ni se habla en lengua.
Por tanto, eso es un perfil pastoral. Después que la comisión de púlpito elabora el perfil pastoral, que básicamente lo que dice es lo que quieren, viene la parte más difícil, que es salir a buscar a alguien que encaje en eso que ustedes escribieron ahí. Y eso es bueno, hermano, porque cuando usted crea un perfil pastoral, ya usted va quitando gente del medio. Tiene que encajar en el perfil pastoral para que usted lo elija. ¿Ok? Ok, aparece la persona. Fulano de tal, que dicen que es conservador y que es tremendo maestro porque no sé qué más. Viene para acá, fulano de tal. ¿Qué le corresponde a la comisión de púlpito? Todavía no lo pueden elegir. Le corresponde a la comisión de púlpito indagar quién es ese hombre. ¿Qué es lo que va a hacer? La comisión de púlpito, como si tiene que llamar a la convención, como si tiene que llamar a la secretaría, tiene que buscar el historial de todas las iglesias por donde ha pasado ese pastor. Entonces tú llamas y dices, mira, ese pastor ahora está en Bahía de Mata, pero antes estaba en Zaguatánamo, después antes en Holguín, anteriormente estuvo en La Tinta, en no sé, en todas, 5 iglesias, ok. Ahí están las 5 iglesias. ¿Qué hace después la comisión de púlpito? Comienza a llamar por teléfono, si acaso está muy lejos, una por una de esas iglesias para hablar con algún líder de la iglesia, algún diácono, alguien viejo de la iglesia. Y le dice, mire, nosotros somos de aquí, de la iglesia tal, y estamos en comisión de púlpito buscando, y nos recomendaron a fulano. Cuando fulano estuvo en su iglesia, ¿cuál fue el comportamiento de él? ¿Cómo se comportó él? ¿Es verdad que él es un buen maestro? ¿Es verdad? ¿Era problemático? Y ahí usted se informa de esa persona. Eso no es todo. Usted tiene que buscar más de una opinión en cada iglesia. Porque si da la casualidad que caíste con el adulador del pastor, pues te va a hablar precioso del pastor. Necesitas buscar varias personas, así, una por una, en todas las iglesias en las que estuvo, para saber quién es el hombre. Ustedes saben lo que me dijo a mí una vez un pastor, que yo consideré, yo dije, eso es sabiduría de lo alto. Me dijo que cuando estaban eligiendo a un pastor X, que llamaron a todos los lugares, hicieron como 2 o 3 llamadas nada más. Todo el mundo le habló bien de ese pastor. Todo el mundo, nadie le habló mal. Y ese otro pastor me dijo, eso está raro. Y yo dije, ahí está la sabiduría de lo alto. ¿Usted sabe por qué? Porque ahora mismo usted coge a varias personas de esta iglesia y les pregunta por mí y le van a hablar flores de mí. Y coge a otras varias iglesias y les pregunta por personas de esta iglesia y les pregunta por mí y le va a hablar muy bien de mí. Obviamente, esos carnales que no venían a la iglesia, que tuvieron malos testimonios y que fueron expulsados de la iglesia y que ya hoy no están aquí, ¿ustedes piensan que van a hablar bien de mí? Muchos de ellos que llevaban años en esta iglesia y nadie nunca les había tocado ni los habían expulsado de la iglesia. Claro que no van a hablar mal de mí, no van a hablar bien de mí, van a hablar mal, obviamente. Y otros que han sido, vamos a decir, que bendecidos con el ministerio, van a hablar bien. Por tanto, tampoco uno se puede asombrar cuando alguien te hable mal, porque eso puede ser una buena señal. Cuando una persona te hable mal del pastor, viene el segundo paso, averiguar quién es la persona. Si esa persona fue un rebelde, fue una persona mala, que dio problemas en la iglesia, tú dices, el pastor es bueno. ¿Y cómo lo supe? Porque me hablaron mal de él. ¿Y quién me habló mal? Un carnal rebelde en la iglesia, que fue un cabezón y que dio trabajo en la iglesia. Así, hace todas las averiguaciones que tiene que hacer. Y después que pasa todos esos filtros, entonces lo invita y lo trae a la iglesia. Y lo observan. Y tienen que tener una reunión con él y tienen que comérselo a preguntas de cómo usted haría esto. Si pasara tal cosa, ¿qué haría usted? Y si pasara no sé qué, ¿cuál es su posición con respecto a esto? Tanto de teología como de cosas normales de la liturgia de la iglesia, como de cuestiones si casaría o no a una muchacha, si es señorita o no. Ustedes saben que está la regla que las que pasan por la senda son las vírgenes, pero hay pastores que no, que casan mujeres que no son vírgenes. Eso se le pregunta, ¿usted la casaría o no la casaría? ¿Por qué? ¿Por qué no la casaría? ¿Qué haría? Y después que pasa todo ese proceso, viene el último paso, la votación de la iglesia. 50% más 1. ¿Salió el pastor? Felicidades, tienen un buen, ya escogieron el pastor. Pero en Cuba la gente quiere las cosas, mira, fulano, en tal lugar, dicen que es buenísimo, venga pastor. Viene el hombre y lo hace, hermanos, todo el mundo puede hacer bien una predicación. 2 predicaciones, todo el mundo lo puede hacer perfecto. Uno se prepara bien y se aprende de memoria y lo hace perfecto. El problema es saber quién es esa persona y eligen al hombre. Y después vienen los cabezazos. Después vienen los problemas. Ese es el estilo cubano. Miren lo que ocurre en la Biblia. Estamos en esa situación. Hay unas cuantas iglesias que están en Creta
que no tienen pastor. Obviamente, estamos en el periodo apostólico, están los apóstoles vivos, está Pablo vivo, bueno, tiene a Tito. Pero Tito, vamos a decirlo aquí, que Tito es la comisión de púlpito de las iglesias. ¿Qué es lo que le manda Pablo a Tito? A Pablo le manda a Tito a hacer un perfil pastoral. ¿Cuál es el perfil pastoral? Una bola de requisitos que tiene que un hombre tener para que pueda ser el pastor de esas iglesias donde Tito viene a poner pastores. ¿Cuáles son esos requisitos? Mírenlos. Estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Quién? El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda corregir, pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a aquellos que contradicen. Lo estoy diciendo de memoria, hermano, porque a mi hoja le falta ahí precisamente esa esquina. No veo lo que estoy leyendo ahí. Porque todavía hay entre ustedes algunos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Ok. Le está diciendo, mira, Tito, haz un perfil pastoral, el perfil es este, y tienes que cerciorarte de que encaje en este perfil, porque hay muchos contumaces que también se dice que son pastores, que profesan conocer a Dios y no los conocen, que no puedes equivocarte y poner frente a una de estas iglesias a uno de estas personas. Hay un perfil pastoral. Yo creo que ya esto yo lo dije una vez, de todas maneras lo voy a decir una vez más. ¿Cómo tiene que ser el obispo? Irreprensible. La palabra irreprensible lo dice absolutamente todo. No puede tener ninguna falta por la cual él pueda ser señalado. ¿Significa esto que tiene que ser perfecto el hombre? No, por supuesto que no tiene que ser perfecto. Siempre hay algo que tú le puedes señalar. La cuestión es que no tenga una mancha vergonzosa, lo suficientemente penosa y vergonzosa como para poderlo señalar y decir, él es esto, él hizo esto. No, tiene que ser irreprensible, no tiene que tener nada así de peso por lo cual tú lo puedes reprender. ¿Ok? Irreprensible. Debe ser marido de una sola mujer. Aquí hay tremenda discusión con respecto a estos versículos porque no se sabe si lo que se está refiriendo es a que el hombre sea fiel a su mujer o si que no haya sido recasado, o sea, que haya tenido una sola mujer toda su vida. Y ahí están los de la línea más conservadora, lo que creen es que haya sido marido de una sola mujer, ¿sabe? Que no haya tenido más mujeres. Y el argumento que ellos dan tiene bastante lógica. Tú dices que sea un hombre fiel. Bueno, la fidelidad no solamente se le pide a los obispos, se le pide a todos los cristianos, sean o no obispos. Algunos dicen, el ala más conservadora, que eso es para evitar problemas, porque cuando el pastor es recasado, la otra mujer con los otros hijos puede generar problemas y conflictos en la familia. Los otros hijos ya no viven bajo la tutela de él y puede traer como resultado de que no sean cristianos, y uno de los requisitos que está ahí, que los hijos sean creyentes, y empiezan a atar cabos y a decir eso. Hay otra ala que dice que no, que realmente lo que se refiere es que el hombre sea fiel. Para ser honestos, no sé. Yo siempre me he inclinado más por la primera postura, pero no les puedo decir así certeramente, sí es esa, porque no se sabe realmente a ciencia cierta. ¿Ok? Marido de una sola mujer. Miren el tercer requisito, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, que tenga hijos, que sean creyentes los hijos y que los hijos no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esa palabra ni de rebeldía lo que da a entender en el griego es como que no se le sujetan a él. La idea está hablando de los hijos que viven bajo la casa de él. Hermanos, tienen que entender esto. Porque hay pastores ya que han sido hombres intachables en el ministerio, que después sus hijos, siendo mayores, se han apartado, pero ya no viven bajo su casa. Aquí estamos hablando de los hijos que viven bajo la tutela del pastor. Si los hijos no son creyentes, son rebeldes y no se les sujetan ni a él mismo, aunque cumplan el resto de todos los requisitos, no debe ser aceptado como pastor. ¿Ok? Debe ser irreprensible como administrador de Dios. Fíjense que vuelvo a usar irreprensible. Primero lo utilizó en términos generales, ahora viene irreprensible como administrador. ¿Qué cosa es administrar? Administrar es cuando tú usas recursos que no son tuyos.
O sea, el siervo de Dios, el anciano, tiene que administrar todos los bienes de la iglesia. Tiene que decir, ustedes saben generalmente que la última palabra, por ejemplo, para comprar ese ventilador fue si yo decía que lo compráramos o no. Imagínense ustedes que yo fuera una persona que no tiene sentido común y que yo derrochara y despilfarrara todo el dinero de la iglesia estaría siempre en bancarrota y nunca tendríamos dinero. O viceversa, que fuera tan tacaño que quisiera tener un bulto de peso así guardado en la caja fuerte y entonces todos echándonos aire teniendo dinero para comprarnos un ventilador. Debe ser irreprensible en las cuestiones administrativas de la grey del Señor. Cómo Él administra los bienes del Señor. No debe tener ninguna tacha, ninguna falta que lo pueden señalar. Hey, aquí hay un problema. Yo veo, no sé, aquí hay una cosa que me quedó nebulosa y ha pasado varias veces y siempre es lo mismo y dice que se le perdió y no aparece. Esas cosas no le pueden pasar a un pastor. El pastor tiene que saber que las cosas de la iglesia no son de él. Las cosas de la iglesia son de la iglesia y que él administra las cosas de la iglesia, pero no son de él, ni para él. ¿Ok? Debe ser irreprensible como administrador de Dios, no debe ser soberbio. La palabra soberbio es orgulloso, altanero. No debe ser iracundo. Iracundo significa que se aira con facilidad, que coge genio. No debe ser dado al vino. Aquí la idea es como que no debe ser borracho, obviamente, ni debe ser tampoco reo de un vicio que lo inhabilite por completo. No sé si me entienden. Un vicio como el cigarro, por ejemplo, o un vicio como el ron. Eso es un problema serio. Porque más adelante dice que él debe ser dueño de sí mismo. ¿Ok? No debe ser dado al vino, no debe ser pendenciero. ¿Qué significa pendenciero? En griego literalmente, golpeador. Y usted dice, no, eso no pasa. Hermano, en el seminario teológico bautista de Cuba Oriental, donde yo estudié, había un pastor que le daba tacles a los otros pastores cuando se ponía bravo y no era jugando. Le daba un tacle. Y había otro que le sacó un cuchillo a otro seminarista en una de las habitaciones. A ese lo votaron, gracias a Dios. Entonces tú dices, no, esto no puede pasar. Sí, sí pasa. Hay pastores golpeadores. Hay pastores pendencieros. ¿Qué cosa es un pendenciero? Como decimos en el buen cubano, el que se faja en una cuarta de tierra. Eso, un pastor así, un pastor ripiero, los hay. No puede ser así. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Aquí la base es la codicia. ¿Qué es lo que es la codicia? El amor al dinero, el amor a las cosas materiales, un deseo desmedido por tener dinero. Todo lo que represente dinero. Y ahí donde ustedes ven esos pastores, que las personas que tienen dinero de la iglesia, esos son los que él visita. Esos son los que él va a ver. Y los pobres de la iglesia ni los mira. ¿Por qué va a la casa del que tiene dinero? Porque anda buscando a ver qué le dan. Porque es codicioso. El pastor no debe ser codicioso. No debe tener debilidades con las cuestiones del dinero. Debe ser hospedador. Recuérdense, había misioneros itinerantes que eso lo vimos y había que hospedarlos para que ellos predicaran el evangelio. Debe ser amante de lo bueno, obviamente todo lo que es bueno. Y cuando digo todo lo que es bueno, todo lo que es bueno, incluyendo pelados buenos, ropas buenas, que cubran, estilos de música buenos, estilos de decoración de casa buenos. Porque hay pastores que el 31 de octubre ponen brujas en la casa y celebran Halloween. Debe ser amante de las cosas buenas. Debe ser sobrio. Sobrio significa que está en su sano juicio, hermanos. Presten atención, porque yo conozco una pila de pastores que le falta un tornillo y los pusieron en el ministerio. Ellos tú dicen, ¿qué estaban pensando? Que sea sobrio. Sobrio significa que esté en su sano juicio, en su juicio cabal. Que sea prudente y moderado. Tiene que estar, hermanos, en sus 5 sentidos. Acuérdense que ese hombre es el que va a guiar el rebaño. Imagínense un pastor de ovejas de verdad que quiera llevar las ovejas, que son animales torpes, que no tienen nada ni para agarrarse, y las quiera llevar por un precipicio, un trillito así de este tamaño, de aquí para allá hay un precipicio de 20 metros de altura, porque él quiere pasar por ahí, porque no está en su sano juicio. ¿Cuántas ovejas se le caen? Lo mismo ocurre en el ámbito de la iglesia. Un pastor sin sano juicio, sin su juicio cabal, puede llevar a la iglesia a un estado de pérdida total. El hombre no razona, hermano. Debe ser justo, santo, dueño de sí mismo. Esto tiene que ver con dominio propio.
Y miren la última, que aquí es donde más me quiero detener. Está en el versículo que tengo arrancado, versículo 8. Retenedor de la palabra fiel tal y como ha sido enseñada. Retenedor de la palabra fiel tal y como ha sido enseñada, para que él mismo entonces pueda enseñar con sana enseñanza a otros y convencer a otros que contradicen. ¿Qué dice el texto? Uno de los requisitos para que un pastor sea un pastor es que el hombre tiene que tener la sana doctrina. Si cumple todos los requisitos por ahí para arriba, es un hombre medido, está en su cabal juicio, no sé qué más. Pero la enseñanza que él tiene o la doctrina que él predica no es la que tiene la Biblia, tampoco encaja en el perfil pastoral. Y hermanos, porque esa es la principal función de un pastor: enseñar a la iglesia. Por eso es que todo pastor debe ser maestro, que yo se los he enseñado a ustedes. Él tiene que enseñar a la iglesia, obviamente, para que él logre enseñar a la iglesia y convencer a los que contradicen, tiene que tener la sana doctrina. Si no tiene la sana doctrina, hermanos, no puede ser pastor tampoco. Esos son los requisitos que debe tener el pastor. Ahora bien, voy a responder una pregunta que no está en el texto, pero como nadie nunca habla de estos temas también, pues yo quiero que ustedes sepan cómo deben conducirse en algunos casos. ¿Quién es un pastor? Miren qué buena pregunta. ¿Quién es un pastor? ¿Cuál es la mentalidad cubana? Vamos a ubicarnos en el contexto nuestro. La mentalidad cubana es que los pastores son los que van al Seminario Teológico Bautista de Cuba Oriental, se gradúan, pasan 4 años y los ordenan. Esos son los pastores. Todos los que no han pasado por el seminario no son pastores. Esa es la mentalidad que hay aquí. Y son misioneros. Así es como se ve aquí, ¿verdad o no? ¿Quiénes son los pastores? En 2 Timoteo, vamos a ir ahí por favor, que es unas páginas atrás, pasen 1 o 2 páginas. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Miren lo que Pablo le enseña a Timoteo. Estamos ahí en 2 Timoteo 2:2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué dice el texto? Y quiero llevarlos a la reflexión, porque yo sé que después quizás pueden tergiversar lo que yo dije y todas esas cuestiones. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué dice el texto? ¿Quién es el pastor? Vamos a ubicarnos en contexto. Pablo le está hablando a Timoteo. Pablo es un apóstol. Timoteo es pastor ya, ¿sí o no? Sí, es pastor ya. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Mira, lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, lo que yo te enseñé a ti, toda la sana doctrina en la que yo te entrené, eso mismo que yo hice contigo, que te vi, y vi que tenías potencial y te empecé a enseñar Biblia y te empecé a enseñar cómo ser un pastor. Y después, cuando ya todos nos dimos cuenta que sí, que tenías el don de pastor, te ordenamos y te pusimos frente a una iglesia. Eso mismo hazlo tú con hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Quién es el pastor entonces? Hermanos, de acuerdo a lo que enseña Pablo, para ponerles un ejemplo aquí claro. Si yo ahora cojo a Alexandro y empiezo a enseñarle a Alexandro, mira, Alexandro, esto es así, o sea, y aquí es así, es que cuando te pase este problema, coge por acá, y cuando esto te ocurre, no hagas esto, y obviamente eso es un entrenamiento que dura a veces hasta años. Y cuando pasen 2, 3 años, usted comienza a ver en Alexandro esa madurez y esos 5 sentidos totales como para poder dirigir la iglesia. Ese es el llamamiento externo, ¿cómo se llama eso? Que es cuando ya usted lo empieza a ver como que, oye, él es de aquí, nosotros lo conocemos, lo vimos crecer aquí, fue entrenado por nuestro pastor, él sabe, tiene el mismo estilo de él es de nuestra onda, ya nos conoce, nosotros nos conocemos, no es nadie desconocido, y mira cómo sabe Biblia, mira cómo Dios le está dando sabiduría para manejar situaciones en la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace entonces? Se ordena a Alexandro como pastor de la iglesia, sin mandarlo al seminario. Pregunta: ¿es pastor
o no es pastor? ¿Es o no es pastor? Si cumple como requisito. No, 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 porque si Dios le da la sabiduría y el don. Miren qué buena pregunta. ¿Es pastor o no es pastor? No, yo dije que esa era la mentalidad cubana. Yo dije que esa era la mentalidad cubana. Gracias. Amén. Miren, vamos a responder la pregunta. Eso no ha pasado todavía, pero vamos a suponer que pasa. Vamos a suponer que pasan 2 años. Y ustedes comienzan a ver en Alexandro como, vaya, lo comienzan a considerar. Y se lleva a votación a la iglesia y por mayoría de la iglesia decide que sí. Se pone Alexandro. Por ejemplo, estamos nosotros dos aquí, 2 pastores en la iglesia. Mi pregunta, ¿yo soy más pastor que él porque yo fui al seminario y él es menos pastor que yo porque yo no fui al seminario? ¿O los dos somos pastores iguales o ninguno de los dos es pastor? De acuerdo con la Biblia, por eso es algo que les quiero hablar porque esto no lo habla nadie. Para ser pastor no hay que ir a un seminario. Al seminario van los pastores a capacitarse más, pero tú eres pastor antes de ir al seminario, porque el pastorado es un don. Y al que Dios le dio el don y le hizo el llamado, lo que lo hace pastor no es el seminario, es el llamado que Dios le hizo. Por tanto, hermanos, desintoxíquense de esa idea cubana de que si no pasas el seminario no eres pastor. No. Hay muchos que han pasado el seminario y de pastor no tienen un pelo. Y hay muchos misioneros que todo el mundo los desdeña y no los tratan como pastores, que son más pastores que los mismos pastores graduados del seminario. Ustedes tienen que quedar eso claro. Requisitos para ser pastor. ¿Ustedes vieron en alguna parte de los requisitos que Pablo dijo ir a un seminario? ¿Quién fue el seminario de Timoteo? Pablo. ¿Quién fue? ¿Quién iba a ser el seminario de esos hombres idóneos y fieles que les tienes que enseñar? Tito iba a ser el seminario. Podemos hacer la misma pregunta. ¿Quién va a ser el seminario de Alexandro? Junior. ¿Y estaría mal si yo lo hago así? No, de hecho, ese es el camino bíblico y es lo lógico. Lo que se nos enseña a nosotros es que nosotros tenemos que traer un pastor de otro lugar que no conozcamos porque nadie es profeta en su propia tierra. Eso fue lo que me enseñaron a mí cuando yo dije que quería ser pastor. Me dijeron, bueno, tienes que irte de misionero, tienes que irte para otro lugar, no puedes ser aquí porque nadie es profeta en su propia tierra. Ah, ok, eso fue lo que me dijeron. Pero lo que enseña la Biblia no es eso. Lo que enseña la Biblia, y yo sé que ahora que yo se los digo, cuando ustedes lean la Biblia lo van a encontrar al momentico, se les va a aparecer, es que las iglesias neotestamentarias escogían a sus pastores de entre los mismos miembros de la propia iglesia. Obviamente, hermano, es lo lógico y es lo sano. Usted puede pedir a fulano de tal que tenga unos créditos así de este tamaño que vive en Maicí. No, no va a poner a Maicí, porque no estoy hablando de ninguno de los pastores anteriores. Sí, no, para que nadie piense que estoy hablando de ninguno de los pastores anteriores. Que vino de Cienfuegos. Mi pregunta, ¿a quién ustedes van a conocer más? ¿A Alexandro o al hombre ese que viene de Cienfuegos? Hermanos, es lo lógico. Obviamente que claro, que lo mejor es que la iglesia saque los pastores de... Obviamente si Dios levanta a esos pastores. Si Dios levanta a esos pastores, porque tampoco, déjenme aclarar, tampoco podemos ser ciegos de nombrar pastores nada más al primero que nosotros veamos. Porque ¿qué es lo que tiene que ver? Bueno, de acuerdo a 2 Timoteo 2, tiene que ser un hombre fiel, lo tienes que ver fiel, y que sea idóneo para enseñar, o sea, tiene que tener el don de la enseñanza. Pero aquí hay un problema, que no nos puede confundir a nadie. Hay hombres que tienen el don de la enseñanza y no son pastores, son maestros. Y ahora es donde tú dices, bueno, ¿cómo yo sé si Alexandro es maestro o es pastor? Eso lo va a ir diciendo el tiempo. A medida que se va observando. Si de verdad él es pastor, el llamamiento externo, que es como se llama eso, ¿sabe lo que significa el llamamiento externo? Que la propia iglesia se va a dar cuenta que tienen delante de ellos a un pastor. O sea, él no lo tiene ni que decir, hermano, ya yo me siento pastor. No, la misma iglesia es la que va a decir, oye,
Me parece que ya se está despuntando, ya yo veo a esta persona como pastor. O la misma iglesia es la que va a decidir, enseña bien, pero no es pastor. Pero que les quede claro, hermanos, para ser pastor no hay que ir al seminario. Esa mentalidad cubana de que todo hay que pasar por el filtro de aquí, de la convención, y que si no es a través de la convención las cosas no son, no. Yo no tengo nada en contra de la convención y creo que de todos los pastores de la convención soy uno de los que más está haciendo cosas buenas en esta convención. O sea, que realmente yo le estoy aportando a la convención. Yo hago cosas buenas por ella. Pero yo no soy ciego, ni me dejo cegar por la pasión. Yo sé que para ser pastor no hay que pasar un seminario, hay que tener el llamado. Después que tienes el llamado, ok, ¿quieres ir a capacitarte más? Ok, ve para el seminario, pero ya tú eres pastor, tú te fuiste siendo pastor. ¿Aclarada esa duda? Vamos a seguir. Lo último. Bueno, se encuentra esta persona. Tito tenía la tarea de encontrar a estas personas, establecerlos como ancianos frente a las iglesias. Y viene la función restrictiva de ese anciano, y están en los versículos desde el 10 hasta el 16. Porque hay algunos habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ok, ya se sabe qué ancianos establecer. Ahora queda, ¿qué ancianos no establecer? ¿Y qué hacer con esta gente que son contumaces y habladores de vanidades? ¿Cómo tratarlos? Y aquí es donde viene la función restrictiva del obispo. Vimos claramente en el versículo 9 que él debe saber enseñar con sana enseñanza y tratar de convencer, que en griego no dice convencer. En griego lo que dice es como dejar convicto. De hecho, lo tengo aquí. Dice literalmente reprenderlos para exponer, acusar, dejar convicto, mostrar las faltas de alguien. Es lo que significa la palabra ahí. Lo que tradujo la Reina Valera como convencer, lo que significa es dejarlo convicto. ¿Qué significa convicto? Culpable. O sea, el pastor tiene que tener la capacidad de que exponiendo la falsa doctrina del otro, deje culpable al otro. O exponiendo la sana doctrina, deje culpable a este otro que la está exponiendo mal. De hecho, la idea era también de acusarlos a ellos, denunciarlos, mostrar las faltas de ellos y exponerlos. ¿Está mal que yo diga el nombre de alguien, algún falso maestro, un falso profeta en el púlpito? No, no está mal que yo lo acuse y que yo lo denuncie. Fue lo que hizo Pablo. Demas me abandonó amando más a este mundo. Fue lo que dijo Pablo de Diótrefes cuando hablamos de Diótrefes, que decía que Diótrefes botaba a la gente de la iglesia. Es lo que dice Pablo de otras personas más que lo abandonan. Y dice, el Señor se los tenga en cuenta. Y dice, de los que son Himeneo y Fileto, que andan diciendo por ahí que la resurrección ya se efectuó. ¿Quién lo está diciendo? Pablo. Está diciendo los nombres de los falsos maestros y está enseñando, está diciendo lo que ellos enseñan. Ellos enseñaban que ya la resurrección se había efectuado. Entonces, ¿puedo yo decir fulano que dice esto y esto? Sí, sí lo puedo decir. Y no me siento mal. Porque yo sé que en la Biblia Pablo lo hace. Y mírenlo aquí. Una de las funciones del pastor es acusar, dejar convicto a esos falsos maestros. Denunciarlos. Esos falsos maestros, dice Pablo aquí, que hay que taparles la boca, en el versículo 11, a los cuales es preciso taparles la boca. ¿Cómo se le tapa la boca a un falso maestro? En primer lugar, predicando la sana doctrina con el mismo ímpetu y la misma fuerza que lo hacen ellos. Y en segundo lugar, denunciando y refutando lo que hacen ellos. Por eso es que yo soy de la idea
de que aquellos pastores que tenemos sana doctrina tenemos que ser muy mediáticos. ¿Usted sabe por qué? Porque usted mira en las redes sociales y hay una bola de videos de profetas diciendo que Dios y que subió al cielo y que bajó. Y muy pocos los que de verdad exponen la Biblia que salen diciendo esto es así, esto es asado. Entonces, si ellos denuncian por allá falsa doctrina, pues yo salgo por acá también y voy con la sana. Y deberían más pastores buenos hacer lo que yo intento hacer. ¿Cómo son estas personas? ¿Cuáles son estas características de los falsos maestros? Y hermanos, cada vez que usted ve un falso maestro, un falso profeta, siempre encajan en estas características. ¿Qué decía cuando Alexandro habló de Judas? Si mal no recuerdo, la epístola de Judas decía que los falsos maestros tenían los ojos cargados de adulterio. ¿Era ahí donde lo decía? Que tenían los ojos llenos de adulterio. No sé si en otro lugar. Y decía que eran amantes de las ganancias, que les gusta el dinero, y que tenían los ojos llenos de adulterio. Y tú hablaste de un texto que decía como que ellos hablaban mucho de ellos mismos. No era algo así como que ellos hablaban de sus maravillas, algo así. Bueno, Dairon cayó en adulterio. Fíjate cómo encaja. Tenía los ojos cargados de adulterio. Su esposa decía que él tenía los 9 dones, tenía todos los dones del Espíritu, menos el de ser fiel a su esposa. Dairon ha pedido dinero públicamente para Darwin, el otro profeta, en su iglesia. Y Dairon en el seminario, porque Nelson estudió con él, se pasaba todos los días del seminario hablando de todos los milagros que había hecho el domingo pasado en su iglesia. Hermanos, encaja perfecto en el perfil que denuncia la Biblia de cómo son los falsos profetas. Todo tal y cual lo describen, así mismo el hombre. Miren aquí otra serie de características, y de esto hemos estado hablando bastante, porque Alexandro le ha dado 2 veces contra los falsos pastores y maestros. Aquí voy de nuevo yo. Son contumaces. ¿Qué significa contumaz? En griego significa desobedientes, no sujetos. No se sujetan, hermanos, a nada. Hablan vanidades. Lo que quiere decir en griego es como que hablan cosas sin sentido. Yo recuerdo que a mí venía mucho de eso y me decía, dice el Señor que te pone en un nuevo nivel. Dice el Señor que te pone en un nuevo nivel. ¿Un nuevo nivel de qué? La vida cristiana es donde yo voy subiendo niveles hasta llegar a donde al cielo. ¿Ves? Hablan cosas sin sentido. Dice el Señor que te pone en un nuevo nivel. Una vez me dijeron, hermanos, tú y yo estábamos orando y yo levanté los ojos y vi un palomón hacia arriba de nosotros. Yo no estoy exagerando. Otro día orando, me viene, dice el Señor, y empieza con su lengua. The Lord says, you are going to go, y empieza en inglés, bla, 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 un inglés matado. Y me dijo, viste, cuando se acabó la profecía, viste, como Dios sabe que tú sabes en inglés, me lo quiso dar, y viste cómo me salía de fluido y de bien el inglés. Esa fue una de las primeras veces que yo empecé a sospechar, y yo dije, eso no pudo haber sido Dios. Porque Dios cuando hace una cosa la hace perfecta, y él cometió una bola de errores gramaticales y de conjugación y de problemas en inglés, que si hubiese sido el Espíritu Santo que le estaba dando el inglés, hubiese sido un inglés perfecto. Ustedes se dan cuenta que hablan cosas sin sentido, cosas que no tienen lógica. ¿Cómo Dios me va a hablar a mí en inglés, aunque yo sepa inglés, cuando mi lengua nativa es en español? Por mucho que yo domine el inglés, yo jamás voy a tener el nivel de comprensión en inglés como el que tengo en mi lengua vernácula. Porque es el idioma que hablo. Son engañadores, y la palabra en griego significa seductores de la mente. Miren la palabra que utiliza, seducen la mente. Recuerdo una que me dijo, te perdiste la vigilia anoche. Había un río, yo no estoy exagerando, de verdad, hermanos, había un río del Espíritu, y yo cogía y me rociaba y me bañaba. Y yo decía, un río del Espíritu. Y ella se rociaba. Yo estaba nuevo en la fe, hermano. Yo era simple. Yo me lo creía todo. Yo decía, bueno, tengo que vivirlo. Yo de verdad creía que ella se había bañado en un río del Espíritu. Fíjense cómo yo estaba. Pero fíjense cómo me seducía en la mente. La idea es como que no faltes a otra vigilia porque me está seduciendo. Te perdiste lo mejor del mundo. Y es como que me engañan la mente, me la seduce. Ven a la próxima. Te vas a perder el río.
Enseñan lo que no conviene. Y lo que dicen griego es que enseñan cosas que no son necesarias. Como por ejemplo, un día iba saliendo de la iglesia pentecostal de Ciego. Ellos tenían un cuarto de oración, que era el cuarto de administración también. Y cuando iba saliendo había una persona endemoniada en el piso. Y la persona estaba acostada y la persona bostezaba. Bostezaba mucho. Y sal fuera y volvió a bostezar. Y sal fuera y bostezaba. Y yo le dije a Amado era el presidente de los jóvenes, le dije, ¿por qué bosteza tanto? Y me dijo, eso es que está siendo liberado. Los demonios están saliendo por el bostezo. ¿Se dan cuenta? Enseñan cosas que no son necesarias. En Cautocristo, a los hermanos de Cautocristo, cuando yo llegué a la iglesia, ustedes saben lo que les enseñaron a los hermanos de Cautocristo. Que si estaban reprendiendo a un demonio y ellos tenían los ojos abiertos, el demonio les podía entrar por los ojos abiertos. Y por eso tenían que tener los ojos siempre cerrados. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿No se dan cuenta que enseñan cosas que no son necesarias? No vienen al caso. Sigue diciendo, enseñan por dinero. Dice que son amantes de las ganancias deshonestas. Enseñan por dinero. Hacen fábulas. Dice que no atiendas a las fábulas. Cuando tú buscas la palabra fábula en griego, esto fue una cosa que me encantó. Cuando tú buscas fábula en griego la palabra fábula significa mito. Y cuando buscas mito, significa un cuento de ficción. Y me acordé de nuevo de Harrigan haciéndole la entrevista al otro, que el hombre dice que él llegó allá arriba y había una mujer con una silla de ruedas en el cielo, en una camilla, que diga, un enfermo en una camilla en el cielo, una camilla y todo. ¿Te das cuenta? Un mito, una película de ciencia ficción. Eso, característica de ellos. Ellos lo hacen mucho. Ellos te narran una cosa que tú te muestran un cristianismo como que yo nunca voy a llegar a ese nivel. Gracias a Dios que nunca voy a llegar a ese nivel de perdición que tienen ellos. Porque los falsos maestros son los que hacen mitos, cuentos de ficción. Dice claramente que enseñan mandamientos de hombres. Dice el texto que todo les parece impuro. Miren el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. ¿Por qué nada les es puro? Porque hasta la propia conciencia de ellos está corrompida. Dice que para la gente pura todas las cosas son puras. Acuérdense que él está hablando aquí mayormente de los de la circuncisión. ¿Qué enseñaba la gente de la circuncisión? Hay alimentos que ustedes no pueden comer porque son alimentos impuros. ¿Qué dice Pablo? Todos los que son puros de verdad del corazón se dan cuenta que no hay nada de malo en comer carne de res, carne de puerco. Pero el que es impuro, una de sus características es que ve problemas en todo. No comas eso es pecado. No hagas eso, esto es pecado. Todo es impuro, todo está mal. No puedes tener una foto de Mickey Mouse en la casa, que ahí está el demonio. No puedes tener un sonajero, me dijeron a mí una vez que no, que en el sonajero está el demonio. Todo es impuro, el sonajero es impuro, el Mickey Mouse es impuro, el Pluto es impuro, Casper es impuro, todos los dibujos animados son impuros, todo es impuro. Tienen la mente y la conciencia corrompidas, obviamente contaminadas por el pecado. Ellos profesan, dice el texto en el 16, profesan, ellos dicen, proclaman que conocen a Dios, que tienen una relación con Dios, pero con sus hechos, ellos demuestran que no tienen ningún tipo de relación con Dios. ¿Cuáles son los hechos de ellos? Dice claramente que son rebeldes, no se sujetan a la palabra, ni a nada, ni a nadie. Y segundo, no tienen buenas obras. No hacen buenas obras. Y ahí están sus características. ¿Qué tiene que hacer el obispo de una iglesia con esos falsos maestros? El versículo 11 responde, taparles la boca. Tápenle la boca, hermano. Y esa es la labor restrictiva y profiláctica que tiene el pastor en una iglesia. Enseña a los miembros de la iglesia por un lado y por el otro lado le tapa la boca a los falsos maestros. Como decía alguien, estoy parafraseando el texto porque no me lo sé bien, el pastor lleva un cayado para las ovejas y una vara para los lobos. Conclusiones. Dios ha dado vida eterna a todos aquellos que eligió.
Todos aquellos que Él eligió, Él los ha llamado y los ha puesto en una iglesia. Como le dijo mi esposa a su hermano, no todos los que van a la iglesia son salvos, pero todos los salvos sí van a la iglesia. Por eso yo no creo en la salvación de mucha gente de esta iglesia que no vienen a esta iglesia. Todos los salvos van a la iglesia. Bueno, pues todos esos salvos que Dios eligió de antemano y Dios que no miente, les prometió vida eterna, esos elegidos están en una iglesia y esa iglesia no tiene pastor. ¿Y qué hace Pablo? Envía a Tito y le dice, vas a corregir deficiencias que hay en la iglesia. ¿Y cuál es la deficiencia? No tener pastor. Hermanos, no tener pastor es una deficiencia. Yo conozco iglesias que han dicho, no tenemos apuro, vamos a buscar, que no tienen apuro. La Biblia dice que es una deficiencia que la iglesia esté sin pastor. Tú deberías estar corriendo. Porque toda esa cantidad de tiempo sin pastor, eso es un problema serio. Eso es una deficiencia, es lo que está diciendo Tito aquí. Pablo está diciendo Tito, corrige lo deficiente. ¿Qué es lo deficiente? Establece ancianos. ¿Por qué lo manda? Porque hace falta, hermano, si de verdad no hiciera falta. Yo he visto, hay iglesias que han pasado 3 años en comisión de púlpito, sin apuro, porque ellos se creen tan sabios como los pastores. No, hermanos, el don pastoral tiene algo que Dios le da a los pastores, y eso que tienen los pastores nadie más lo tiene si no son ellos. Y eso hace falta en la iglesia. Dios no hace nada por gusto. No tener pastores es una deficiencia. Por eso Pablo envía a Tito para que establezca pastores aquí, pero le establece un perfil de a quién va a buscar y le dice los requisitos que tiene que comprar, y después le da otro perfil de a quienes no puede poner en el cargo de pastor y a quienes le tiene que tapar la boca a tal punto que los logre sacar de la iglesia porque son un peligro para la iglesia. De eso se trató el capítulo 1 de Tito. Cristo es el pastor nuestro. Y hermanos, es igual. Cristo a sus ovejas las llama y ellas vienen, pero las cabras salen espantadas a la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna, dijo él. Nadie me las arrebatará de mi mano, porque mi Padre, que es mayor que yo, me las dio, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dígame, Tela. Hay iglesias que no tienen pastor. ¿Cómo pueden llevarse eso? Qué buena pregunta, Estela. Esa iglesia son este movimiento que es apostólico, pero no es de los apóstoles malos estos. Ellos son de los que se reúnen en casas y ellos dicen que no, que las iglesias primitivas todas se reunían en casas. ¿Es cierto? Porque estaban siendo perseguidos y no podían construir un templo. No porque la Biblia dijera que tenía que ser en una casa. Ellos hablan de la templolatría, ellos dicen que es idolatría venir al templo aquí y nosotros adoramos al templo. Y ellos se congregan en casa. Y mira tú, también me enteré por uno de ellos, que ellos dicen que no hay que tener pastor, que entre todos ellos mismos se ministran a todos. Bueno, ¿qué le respondemos a esas personas, Estela? La Biblia es la autoridad suprema de toda fe y conducta. Dios dejó claro por medio de Pablo que una iglesia sin pastor está en deficiencia. Ellos podrán decir que han encontrado lo mejor del mundo. La Biblia lo que dice de ellos es que esa iglesia no sirve. ¿Y sabe por qué no sirve? Porque no tiene pastor. Porque una iglesia sin pastor es deficiente. Y es lo que dice Pablo aquí en Tito. No, ellos no quieren nada. Exactamente, es como un movimiento cuáquero. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de los cuáqueros. Los cuáqueros tienen ese estilo. Ellos se dejan mover por el espíritu y cuando alguien tenga deseo se para y dice, yo quiero, y empieza a cantar, y ese es el culto. Es a sentarnos ahí a ver a quién se le ocurre cantar, a quién se le ocurre orar, a quién se le ocurre predicar, a quién se le ocurre enseñar. Hermanos, una loquera, un desorden total. ¿Qué preparación puede tener el que se le ocurra pararse a predicar algo? ¿Qué preparación? Ninguna, si ellos están esperando que el Espíritu los mueva. Entonces, hermanos, Cristo es nuestro pastor y Él ha determinado que es necesario que las iglesias tengan pastores. Y se lo pongo en plural porque lo idóneo es que tengan más de un pastor cada iglesia. Pastores. Seamos obedientes a este mandato, escuchemos la voz de nuestro pastor. Si hay alguien aquí esta mañana que no tiene a Cristo, Cristo es el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Todo el que crea en Él no será avergonzado. Si usted cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, puede llegar a tener vida eterna. Si rehusas a creer en el Hijo, no verás la vida,
sino que la ira de Dios ahora mismo ya sentado aquí en la iglesia ya está sobre ti. Es lo que enseña la Escritura. Para que eso no ocurra, tienes que hacer dos cosas. Cree en el Señor Jesucristo. Cree que eres el único Dios verdadero encarnado que te puede salvar, que vivió una vida perfecta, la vida que no pudiste vivir tú, para que te sea transferida la vida perfecta de Él a ti. Confía en que cuando Él estaba muriendo en la cruz de Calvario, estaba cargando con tu culpa de manera personal. Y pídele perdón. Segundo, arrepiéntete de todos tus pecados. Y pasa el resto de tu vida creyendo en Cristo, confiando en Él y arrepintiéndote de todos tus pecados hasta que seas recibido en gloria. Si eso no ocurre, solamente hay para ti condenación. Que el Señor les bendiga, hermano, y que el Señor bendiga su palabra. Te doy el lugar a mí.